Bueno, este es el cuarto video de estructura de la materia. El primero fue introducción, el segundo fue molécula, el tercero fue átomo. Y este cuarto video vamos a hablar un poco sobre las dimensiones o el tamaño de la molécula y de los átomos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que la molécula y los átomos son partículas tan pequeñas que no las podemos ver? Por lo tanto, estudiarlas es difícil y constantemente tenemos que andar creándonos en la cabeza imágenes o metáforas para tratar de entender y comprender cuál es la forma y cómo se mueven y de qué están hechas cada una de estas cosas, molécula y átomo. Bueno, en este cuarto video yo voy a tratar de hablar un poco más despacio porque nos tenemos que hacer ideas de cosas tan pequeñas que nos va a costar mucho, a la humanidad le cuesta mucho, imaginarse el tamaño de estas cosas tan chiquititas. Es decir, este no es un problema de que ustedes son bobos o que yo no sé explicar, no, es un problema que tiene la humanidad. A la humanidad le cuesta, siempre le costó y siempre le va a costar imaginarse números muy grandes o números chiquititos. Nuestro cerebro no está preparado para imaginarse cosas demasiado grandes o demasiado pequeñas. Les voy a poner un ejemplo. Imaginémonos una hormiga. ¿Te la imaginaste? Chiquita, negra, con patitas. ¿Ya está? ¿Te la imaginaste? Ahora imagina dos hormigas. ¿Listo? Imagínate tres hormigas. 4. Imaginemos ahora 150 hormigas. Imaginemos ahora 853.227 hormigas. Ahí se nos complicó, ¿verdad? ¿Viste? Nuestro cerebro no está preparado para imaginarnos tanta cantidad de hormigas. Cuando nos encontramos con el dilema de imaginarnos mucha cantidad de cosas, es decir, un número muy grande, el ser humano hace un poquito de trampa. Cambia la unidad. ¿Qué es esto de cambiar la unidad? Nos imaginamos una hormiga, 2 hormigas, 4 hormigas, 5 hormigas, pero cuando nos tenemos que imaginar 823.217 hormigas, no nos podemos imaginar esa cantidad de hormigas. Entonces cambiamos la unidad y nos imaginamos un hormiguero. Es la misma cantidad de hormigas, pero pensando en un hormiguero, sí nos podemos hacer una idea de esa cantidad de hormigas. Mientras que si tuviéramos que pensar las hormigas de a una, toda esa cantidad de hormigas, como el número es muy grande, se nos resulta imposible. Ahora bien, si yo pienso en los números para abajo, es decir, números chicos, pasa exactamente lo mismo. Te voy a poner otro ejemplo. Una pizza, ¿te la imaginás? Rica, ¿no? Pero convengamos que no todos se comen una pizza entera. Yo posiblemente sí. Pero la mayoría de la gente no se come una pizza entera. ¿Podemos comer media pizza? Sí. Además, te la imaginás a media pizza. Pero si tuvieras que representar con un número
esa media pizza, tenés dos formas de ponerle número. Medio, 1/2, eso es medio, es una fracción, o 0,5. 0,5 pizza es media pizza. Imagina ahora la mitad de esa mitad. Estamos hablando de 2 porciones. ¿Cómo represento esa cantidad de pizza con un número? Dos formas. 1/4, o sea, un cuarto, o 0,25. 0,25 pizza es un cuarto de pizza, o sea, 2 porciones. Viste que hay formas distintas de expresar la misma cantidad de pizza. Pero ¿qué pasa si yo achico cada vez más los pedazos? Me voy a encontrar también con números cada vez más grandes. Acordate, media pizza era 0,5. 0,5 son 2 dígitos más una coma. 0,5. Tenés 2 dígitos. Un cuarto de pizza, que es menos cantidad, representa un número con más cantidad de dígitos. Un cuarto de pizza es 0,25. 3 dígitos. 0,25. O sea que si bien tenés menos cantidad de pizza, o sea, más chico en tamaño, tenés un número mayor. 0,25 es un número mayor que 0,5. Pero si yo a ese 0,25 lo parto en 10 pedazos iguales, cada uno de esos pedazos es aún más chiquito, pero va a estar representado por un número más grande, 0,025. Tiene 4 dígitos. Por lo tanto, si yo sigo achicando en tamaño, voy a tener también un número más grande. La expresión lineal de ese número va a ser cada vez más grande. Este problema lo tenemos cuando hablamos de moléculas y de átomos. Es algo tan pequeño que yo tengo que agarrar a 1 centímetro y partirlo en muchos pedazos iguales. Si yo agarro 1 centímetro y lo parto en 10 pedazos, cada uno de estos pedazos es 1 milímetro. O sea que cada uno de estos pedazos yo lo podría expresar con un número que es 0,1 de centímetro. Pero para poder medir el diámetro de un átomo o de una molécula, por ejemplo, para medir el diámetro de una molécula, yo tengo que agarrar 1 centímetro y partirlo en 100 millones de pedazos. Trata de pensar en este número, 100 millones. 100 millones. Es un 1 seguido de 8 ceros. Es un número demasiado grande. 100 millones. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es un número tan grande que el cerebro no se lo puede imaginar. No nos podemos imaginar un pedacito tan pequeñito. Entonces, la ciencia cambia la unidad. Ya no habla de
100 millones de pedacitos de 1 centímetro. Habla de un Armstrong. La medida para medir el diámetro de una molécula se llama Armstrong. Después vamos a ver cómo se escribe, no importa, no es tan trascendente. Lo que quiero que te hagas una idea de que medir el tamaño o el peso de algo tan pequeñito es sumamente difícil. Pero no sumamente difícil porque vos o yo o los dos seamos tontos, sino porque nuestro cerebro, el cerebro del ser humano, no está preparado para números tan grandes. Entonces creamos unidades distintas. Después, más adelante, vamos a ver por qué es importante poder medir. Vamos a ver que los átomos se asocian de algún modo para formar determinadas sustancias, pero en ese asociarse, por ejemplo, el hidrógeno se asocia con el oxígeno para formar agua. Esa asociación sucede en cantidades perfectas de una cosa y de otra. No cualquier cantidad de hidrógeno con cualquier cantidad de oxígeno me va a formar agua. Se necesitan cantidades muy específicas. Por lo tanto, al necesitar cantidades muy específicas, cuando el ser humano empieza a industrializar, empieza a agarrar cosas que lo rodean para formar sustancias nuevas, para generarnos una calidad de vida mejor, necesitamos conocer con exactitud cuánto vamos a necesitar de esto y cuánto vamos a necesitar de esto. Así como vos o yo necesitamos cantidades específicas de harina, de levadura, de agua, de azúcar, para poder formar pizza, porque si vos ponés 1 kilo de harina y un poquitito de agua, no vas a poder hacer masa, por lo tanto no te va a salir la pizza. Necesitas una medida exacta, una cantidad precisa de harina, una cantidad precisa de azúcar, una cantidad precisa de levadura y una cantidad precisa de agua, para poder formar un bollo que con una cantidad precisa de temperatura y de tiempo adentro del horno te va a formar pizza. Del mismo modo, se necesita una cantidad precisa de hidrógeno y una cantidad precisa de oxígeno y una cantidad precisa de temperatura, es decir, condiciones específicas para que suceda un acontecimiento químico que es el que va a generar agua. Entonces, como es necesario comprender esas cantidades específicas, y estamos hablando de cosas muy pequeñitas, es que el ser humano empieza a generar unidades nuevas. Recordá, para medir el diámetro se utiliza una medida muy pequeña que se llama Armstrong. Y para pesar pasa algo similar. No podemos pesar un átomo, ni 2 átomos, ni 10 átomos, ni 100 átomos, porque necesitaríamos una balanza muy precisa y muy sensible para poder pesar un átomo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué cantidad de hidrógeno y qué cantidad de oxígeno necesitamos para generar una determinada cantidad de moléculas de agua? Pues se juntan mucha cantidad, muchos millones de átomos de un elemento, y a esa cantidad se le pone un nombre. Así como, volvamos al ejemplo de la hormiga. Te imaginas una hormiga, 2 hormigas, 5 hormigas. Si te tenés que imaginar 18 millones de hormigas, te imaginás un hormiguero y listo. Le cambiaste el nombre. Vos le ponés ahora el nombre de hormiguero a esa cantidad de hormigas. Pues bien, para medir el peso de los átomos no se miden los átomos de a uno. Se miden de a muchos millones de átomos. ¿Qué cantidad? Te voy a decir un número difícil. 602.000 trillones de átomos.
Esa cantidad de átomos forman un mol. Eso es lo que se pesa. Cuando nosotros agarramos la tabla periódica y vemos el peso atómico de cada elemento, y vamos a ver, por ejemplo, que el cobre pesa 63 gramos, no es el peso de un solo átomo de cobre. 63 gramos es el peso de un mol de átomos de cobre. Es decir, que son 63 gramos, pesa 602.000 trillones de átomos de cobre. ¿Estamos? Vamos a pasar ahora al quinto video.